Hola a todos, yo soy Raquel, soy de Auvea y me acompaña al otro lado de la pantalla el doctor Miguel Cordero, que es el jefe de la unidad de uveitis del Hospital Universitario de León y además es secretario de la SEIOC. La SEIOC es la Sociedad Española de Inflamación Ocular y lo primero es buenas tardes, porque es por la tarde, y muchísimas Buenas gracias tardes. por el tiempo que nos estás dedicando, por los momentos en los que estamos viviendo y que aún así hayas conseguido sacar un huequecito para poder responder bueno, intentar responder las dudas de todos los pacientes de uveitis. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo y bueno, en la medida en que pueda, pues voy a intentar aclarar las dudas que me puedas plantear y sobre todo transmitir que desde la sociedad nuestra intención, entre otras muchas cosas, es la de poder asistir a nuestros pacientes y ayudaros a esta sociedad, a esta asociación que habéis hecho, que me parece que tiene muchísima importancia, como ya hemos hablado antes por teléfono. Así que encantado de participar. Bueno, os cuento un poquito cómo surgió esto y es pues porque obviamente ha aparecido el bichito este que nos lleva a todos un poco locos y entonces surgió muchísimas dudas en redes, por mails de información real hacia la uveitis en concreto, ¿no? Que no había en ningún sitio. Justo cuando me pongo en contacto con la sello me dicen que justo van a publicar un informe relacionado con la uveitis. Este informe está en la página oficial de la sello, pero nosotros también lo vamos a linkar en nuestra web por si una vez acabada esta entrevista seguís teniendo dudas o queréis tener más información, que podáis acceder a la web de la sello donde hay un informe a lo mejor un poco más completo o un poco más médico, ¿no? Más técnico. Mira, lo quito. Algo más técnico, ¿no? Entonces lo tendréis linkado también en nuestra web. Entonces, lo que hemos hecho, porque han llegado muchísimas preguntas, tanto por redes como por web, ahí como por mail, entonces lo que hemos hecho ha sido hacer un poco un conjunto de todas las preguntas, ¿no? Como un resumen. Si alguien cree que la pregunta que nos había hecho no se ve reflejada durante esta entrevista, solo nos los tenéis que comunicar, que el doctor Miguel Cordero estará encantado de que cuando tenga tiempo disponible en responder específicamente si creéis que no ha sido contestada todavía, ¿no? Entonces, si te parece, Miguel, vamos a empezar por algo básico, muy básico, es ¿qué es el coronavirus y cómo nos afecta a las personas? Bueno, voy a tratar de sintetizar un poco la respuesta intentar también que no sea una respuesta demasiado compleja y siempre intentando adaptarme a la audiencia, ¿no? Eh, lo que, lo que te puedo contar es que es una enfermedad infecciosa que la produce un virus que, como todos conocéis, es el coronavirus, concretamente un tipo de coronavirus con una serie de mutaciones que por la Organización Mundial de la Salud lo ha denominado COVID-19, a la enfermedad que produce, ¿vale? Los coronavirus son unos virus que se caracterizan por producir sobre todo problemas en animales, ¿no? O sea, se caracterizan por las zoonosis y sobre todo se han identificado este tipo de coronavirus en algunos animales que parece que, bueno, pues que los consumen determinadas poblaciones asiáticas. Por eso la idea de que surgió en China y por eso la idea de que surgió en un mercado de comida, ¿no? Concretamente pangolín, en civetas, incluso en murciélagos. Entonces, como os digo, es una zoonosis, pero que en un determinado momento puede saltar al ser humano. En este caso, como todos sabéis, ha saltado al ser humano, ha generado una pandemia y esta enfermedad se caracteriza por producir, digamos, como tres grandes fases en la misma enfermedad. Una primera fase en la que se va a producir una infección y en la que va a haber una serie de síntomas, en principio, relativamente leves, sobre todo fiebre, como habéis oído seguro, tos seca, malestar general, cefaleas. Realmente el abanico de síntomas es muy diverso, ¿no? Y aquí sí que quiero hacer un inciso, es decir, no creáis que debéis cumplir todos esos síntomas para sospechar que tenéis coronavirus, porque esto es muy variable, ¿vale? Luego habría una segunda fase en la que vamos a tener una afectación pulmonar, ¿vale?
Ahí hay que discernir entre los pacientes que van a tener una enfermedad grave y los que no lo van a tener. Los que no lo van a tener, pues pueden tener un nivel pequeño de dificultad respiratoria, pero esa segunda fase que se suele producir entre los 7 y los 10 días, en los pacientes que no van a tener enfermedad grave, se va a detener ahí y punto y final. En los pacientes que van a tener un cuadro más grave, esa dificultad respiratoria va a ir a más, van a saturar peor, van a tener una hipoxemia, a poder tener una insuficiencia respiratoria y desde el punto de vista de las pruebas, pues se va a poder ver cómo hay una afectación pulmonar en las radiografías o en la tomografía, y en las analíticas va a haber una serie de parámetros que nos van a decir que realmente el paciente está más grave. Y habría una tercera fase solo para aquellos pacientes que realmente se ponen muy mal, en la que va a haber un desorden autoinmune completo, en la que va a haber una especie de respuesta inmune exagerada y en la que digamos que va a haber sobre todo un componente de inflamación, es decir, el virus ya no va a ser tan importante, sino que va a inducir un daño inflamatorio que realmente es el que va a generar un gran daño, valga la redundancia, en el individuo. Realmente esa es un poco el croquis de la enfermedad. Y luego, evidentemente, todo esto es muy variable. Hay muchísimos pacientes y cada paciente pues, experimenta unos síntomas y un curso clínico, etcétera, ¿no? Vale. Luego las previsiones que nos han mandado a todos es nos quedamos en casa, nos lavamos mucho las manos, intentamos no tocarnos la cara ni tal. ¿Son las mismas precauciones que debemos de tener los pacientes con uveitis? Bueno, yo creo que en líneas generales sí, es decir, en líneas generales son las mismas recomendaciones, solo que en un determinado grupo de vosotros, de pacientes con uveitis, sobre todo aquellos que tenéis un tratamiento inmunosupresor o que tenéis alguna enfermedad inmunomediada sistémica relativamente grave, en ese grupo de pacientes, debido a ese desorden inmunológico bien inducido por el tratamiento, bien por la enfermedad, se recomienda que esas medidas sean aún más estrictas. De hecho, en casos concretos como son estos de los que estamos comentando, se recomienda que el paciente evite el salir a la calle y el contacto social, es decir, que si puede no salga ni siquiera a comprar. Y luego, pues otras cosas que a lo mejor no son tan estrictas en otros pacientes o en otras personas, ¿no? Como es el uso de mascarillas, el estar muy preocupado de mantener un distanciamiento social, el lavarse las manos aún más frecuentemente si en algún momento tocamos alguna superficie sospechosa, ¿no? Yo creo que en líneas generales son las mismas medidas, solo que en un determinado subgrupo de pacientes yo recomendaría que fuesen todavía más intensas. Vale, entonces mi siguiente pregunta venía un poco relacionado a esto, ¿no? Porque hay varios tipos de uveitis, están las infecciosas, están las inmunomediadas y luego están las idiopáticas. Y luego, aparte, no todos los pacientes que tienen inmunomediadas están bajo medicación. Entonces, son también pacientes de riesgo, o sea, entiendo que los que son infecciosas y son idiopáticas no son pacientes de riesgo como los que son relacionados con inmunomediadas. Y a pesar de estar inmunomediados, o sea, solamente son de súper riesgo, digamos, para poner una escala, ¿no? Los que están con tratamiento inmunosupresor o los que tienen una enfermedad asociada a la uveitis grave y además que supongo que tenga afectación pulmonar o cardiovascular, ¿no? Yo creo que lo has explicado bien, o sea, para intentar ser muy claros al respecto, yo creo que los factores de riesgo de padecer COVID son fundamentalmente la edad, y se entiende como tal a que los pacientes de más de 50 años tienen más riesgo de infección, la comorbilidad, es decir, que el paciente padezca otras enfermedades como son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, la hipertensión arterial y o la obesidad. Y el tercer factor de riesgo sería la enfermedad sistémica inflamatoria activa, ¿vale? Claro, eso es un cajón desastre muy grande. Y sobre todo aquí quiero dejar claro que el nivel de evidencia respecto a esto es escaso. Es decir, yo os voy a dar algunos consejos basados en lo poco que se sabe sobre esto, ¿no? Pero digamos que
yo creo que el consenso que ahora tenemos en la Sociedad Española de Inflamación Ocular y el que también hay en otras sociedades internacionales es que a este respecto, sobre todo la gente que tiene que estar un poquito más preocupada es la gente que está tomando inmunosupresión o la gente que tiene una enfermedad inflamatoria sistémica asociada a su uveitis, ¿vale? Yo creo que esos dos serían los subgrupos de pacientes con un riesgo un poquito mayor que el resto. Vale. Bueno, conocemos entonces un poquito lo que es el COVID y cómo nos está afectando. Entonces, vamos a pasar a cómo gestionamos nosotros las visitas, porque se están anulando todas las visitas que estaban programadas se están haciendo por teléfono. Entonces, te voy a hacer varias preguntas, ¿no? Para hacer un pequeño pack, si luego vemos que nos dejamos algo, lo volvemos a retomar, porque la pregunta sería, primero, ¿cómo se están gestionando las visitas y las urgencias oftalmológicas? Después, ¿qué síntomas se supone que debemos de tener para que realmente consideremos que nos tenemos que ir de urgencias? ¿Cómo debemos de actuar ante ese posible brote, ¿no? Si realmente creemos que tenemos ese posible brote, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo nos afecta a nosotros las pruebas oculares? Porque tengo entendido que mediante los ojos también es un patrón de contagio, ¿no? Es una forma de contagio. ¿Y cuánto tiempo podemos estar sin realizarnos las revisiones de control? Vale, pues si quieres vamos un poco por orden. A ver, en primer lugar, sobre cómo se están gestionando las visitas y las urgencias. Ahí probablemente haya una gran variabilidad entre regiones, centros, etc. Yo creo que en líneas generales en España se han anulado las consultas externas de los servicios de oftalmología y de hecho se han reducido las cirugías también a la mínima expresión. Es decir, que en general en los servicios se están atendiendo solamente urgencias, ¿vale? Respecto a urgencias, ¿qué es lo que debemos considerar urgencia desde el punto de vista del paciente? Claro, eso al final es una cosa muy relativa, ¿no? Entonces vamos a intentar ceñirnos al tema de las uveitis. ¿Cuándo nuestro problema puede ser una urgencia? Lo cual conecta con la siguiente pregunta, es decir, la que me comentabas de qué síntomas nos deben hacer creer que tenemos un brote y por lo tanto necesitar una visita de urgencias. Yo creo que en este sentido, yo creo que el paciente de uveitis es un paciente en líneas generales con un cuadro crónico que ya ha tenido previamente una educación al respecto de su enfermedad en la que más o menos le hemos explicado las cosas y que el paciente también por su propia experiencia ha empezado a interpretar bien qué es lo que le ocurre. O sea que yo creo en este sentido el paciente de uveitis no es un alfabeto respecto a su enfermedad, sino que la entiende bastante bien, ¿no? Entonces yo creo que el tema de identificar un brote muchas veces es el propio paciente el que mejor lo puede identificar. En todo caso, una de las cosas que comentábamos el otro día por teléfono es que realmente ante un posible brote mi consejo sería el intentar contactar telefónicamente con el médico que lleva nuestra uveitis. Eso puede ser posible y que además lo podamos hacer rápido en el tiempo, o puede que nos resulte imposible o que necesitemos esperar mucho tiempo a poder hacerlo. Si es posible y lo podemos hacer rápido en el tiempo, pues se hace y él también nos va a orientar sobre cómo debemos actuar respecto a nuestro brote. Si no podemos contactar con él y creemos que tenemos un brote, entonces en principio mi consejo es que acudamos a nuestro centro y que nos echen un vistazo. Entonces, yo creo que con eso también se contestaría cómo debemos actuar ante un posible brote, pero sobre todo eso, intentar contactar telefónicamente y incido en lo de telefónicamente porque en la medida de lo posible, si podemos evitar el hacer consulta presencial, va a disminuir mucho los riesgos para nosotros como pacientes y también, evidentemente, va a intentar descargar un poco el sistema que, como sabéis, ahora mismo está en una situación de precolapso, ¿vale? Luego, el tema de las pruebas oculares que me comentabas, me parece que eso es muy interesante. Yo creo que es muy interesante que tengamos claro que el contacto, en esta enfermedad del contagio, se relaciona por contacto directo, es decir, porque el enfermo infectado a través de las gotas, microgotas de saliva, directamente esas microgotas de saliva las inhalemos,
pero eso es una forma de contagio relativamente infrecuente. Es mucho más frecuente que nos contagiemos a través de superficies, fómites y otras superficies que nosotros vamos a tocar, en las que el virus está en una situación de viabilidad y que ese virus va a penetrar en nosotros porque nos vamos a tocar las mucosas, es decir, nariz, boca, o los ojos. Realmente, un poco lo que comentábamos el otro día, los ojos es otra mucosa por la que el virus puede entrar perfectamente en nosotros. Por eso, todas las máquinas que perfectamente conocéis en los servicios de oftalmología, en las que el ojo entra en contacto con alguna superficie o está muy próximo a estar en contacto, al final no dejan de ser una prueba de cierto riesgo. Nosotros en los hospitales intentamos esterilizar, etcétera, pero claro, que sepáis que el riesgo cero es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso mi idea general es intentar limitar las consultas presenciales y luego intentar limitar las pruebas complementarias para intentar reducir el riesgo de contagio a la mínima expresión, pero que eso no vaya en soslayo de poder hacer un buen diagnóstico de lo que realmente le pasa al paciente, ¿no? Y luego, el tiempo en el que podemos estar sin hacer las visitas. Yo creo que en un paciente con una uveitis crónica es vital que en una situación como la que tenemos ahora, si es posible, el paciente contacte con su médico y que de alguna manera el médico le oriente tanto respecto a cómo debe actuar con el tratamiento, cómo debe actuar con los posibles brotes, cómo debe actuar con respecto a las analíticas para monitorizar el tratamiento. Es decir, que tenga un contacto en algún momento con su médico. Y también, por supuesto, respecto a las visitas, ¿no? Respecto a las revisiones. Yo creo que es muy difícil generalizar. Hay pacientes que tienen uveitis muy agresivas y que requieren que las veamos cada poco tiempo, y otros pacientes en los que a lo mejor hay más margen para poder espaciar más las visitas, ¿no? Yo creo que ahí es muy difícil generalizar. Yo creo que el que mejor lo sabe sería nuestro médico, y si es posible que además tenga nuestra historia adelante para saber bien cómo es nuestro caso. Entonces, que esta consulta telefónica pueda tener lugar de una forma más o menos organizada, en la que el médico pueda disponer además de la historia clínica. Yo querría puntualizar algo que es muy importante, que desde la asociación decimos mucho, que va en relación con lo que has hablado, que es la importancia del paciente experto. Cuanto más conozcamos nuestra enfermedad, cuanto más sepamos cuáles son nuestros síntomas, cuanto más sepamos nosotros mismos de nuestra propia enfermedad, más capacitados estaremos para poder actuar en el momento adecuado, que no lleguemos nunca tarde y además ayudamos a nuestros médicos también a orientarles por cómo estamos, dónde estamos. Entonces, aquellos pacientes que realmente se estudian, se conocen a sí mismos, esta situación a lo mejor para ellos será un poco más fácil de llevar porque no estarán tan dependientes de que si la prueba médica me la van a hacer o no me la van a hacer. Entonces es primordial que los pacientes nos conozcamos, y más aún en enfermedades como la uveitis, que a veces las pruebas llegan cuando llegan y a lo mejor si tú te hubieses dado cuenta antes, ¿no? Tienes esa capacidad de reacción. Esto era puntualizar esto. Entonces, Estoy absolutamente de acuerdo. La siguiente fase en la que nos encontraríamos sería el tema medicación, ¿no? Ya sabemos qué es el COVID, ya sabemos cómo reaccionar. Vale, los que estamos medicados tenemos que seguir con nuestro tratamiento. ¿Se verán afectados nuestros tratamientos por el COVID? Y en el caso de que así fuera, ¿hay alternativas en el caso de que no podamos recibir un tratamiento concreto que habíamos estado recibiendo hasta ahora? Bueno, una pregunta muy pertinente, ¿no? Respecto al tema del tratamiento, yo creo que hay dos grandes grupos de pacientes, ¿no? Que serían unos, los pacientes que no tienen COVID ni síntomas sugestivos de tenerlo, y dos, los pacientes que tienen COVID o síntomas sugestivos de tenerlo. Incluso añadiría una tercera posibilidad, que es que tengan un contacto reciente y muy sospechoso o confirmado con COVID, ¿no? Para el primer grupo, es decir, los pacientes que no tienen COVID ni sospecha de padecerlo, yo diría que en general la idea es mantener el tratamiento. No obstante, como no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, como no sabemos además exactamente ese paciente qué características tiene, yo ahí os diría que en esa hipotética consulta telefónica con el paciente, vuestro médico va a consultar un poco cuál es el caso, cómo estáis, cómo es la situación basal del paciente, porque a lo mejor en determinados pacientes puede tener sentido
y un poco aprovechando este contexto, que la medicación se pueda ir descendiendo progresivamente, que se puede ir quitando alguna cosa, etcétera, ¿no? O sea que yo, en general, en ese primer grupo, no COVID, en general mantener medicación, pero a lo mejor sujeto a que se pueda reducir o quitar alguna cosa y con eso también disminuir el riesgo de poder tener problemas. En un segundo grupo, es decir, el de los pacientes con COVID o con sospecha de COVID, en esos pacientes en general la idea es retirar la medicación. Digo en general porque puede haber algunas pequeñas excepciones, ¿eh? Pues, por ejemplo, pacientes que estén solo con corticoides, en esos pacientes no se puede quitar los corticoides de golpe, hay que hacer un descenso progresivo, o incluso en pacientes que tengan algunas determinadas medicaciones que pueden incluso ser beneficiosas en el COVID. Lo que pasa es que esto todavía está un poco en controversia, en duda, ¿no? En líneas generales, yo diría, si hay COVID o sospechas de COVID, en líneas generales, intentar detener la medicación, por lo menos aquella medicación que se pueda detener de golpe, pero siempre, si se puede, en consenso con vuestro médico, ¿vale? Es decir, que lo comentéis con vuestro médico si se puede. Como esto es un tema que puede ser urgente, a veces no se puede y entonces, pues si ante la duda y si realmente hay un diagnóstico de COVID, yo dejaría la decisión en manos del médico que nos vaya a llevar y que probablemente su decisión sea detenerlo. Alternativas al tratamiento. Nosotros en este documento que hemos puesto en la página web señalamos que en aquellos pacientes en los que se tenga que retirar la medicación, si la uveitis está activa, está produciendo alguna complicación, hay algunas alternativas para no tener que poner determinadas medicaciones, como podría ser la terapia local, a lo mejor en un determinado momento, pues poner inyecciones, poner implantes o incluso corticoides sistémicos en determinados contextos. Es decir, que podría haber, se podría jugar con determinados tratamientos para esos momentos en los que el paciente está mal y no puede seguir utilizando la medicación. Incluso lo que apuntaba el que algunas medicaciones podrían ser beneficiosas para la uveitis e incluso a la vez para el COVID, como parece que está ocurriendo con el tocilizumab. Lo que pasa que ya os digo que respecto a esto todavía no hay una idea clara y que sobre todo aquí lo que tiene que primar es el criterio del médico que está llevando nuestro COVID y no del que está llevando nuestra uveitis, que al final es el que está decidiendo y definiendo cómo nos va a ir en esa enfermedad que no deja de tener un riesgo vital. Hay una parte de las uveitis, por desgracia, no solamente somos adultos, sino que hay uveitis pediátricas y, claro, obviamente los padres están preocupados, ¿no? Los niños inmunodeprimidos, porque nos centramos en niños inmunodeprimidos, porque además la mayoría de las uveitis pediátricas creo que son relacionadas además con la IJ, o sea que hay mucho componente del sistema. Entonces, la pregunta me he perdido. Bueno, básicamente, los niños son pacientes de riesgo. Porque en teoría se cree que los niños pasan o asintomáticos o muy leves, pero si están inmunodeprimidos son pacientes de riesgo también y son pacientes de riesgo al mismo nivel que puede ser un paciente adulto que esté inmunodeprimido o juegan con otra ventaja al ser más pequeños. Bueno, yo creo recalcar un poco lo que ya has comentado tú, es decir, en principio los niños padecen una enfermedad mucho más leve si es que la padecen. De hecho, el riesgo con los niños es que muchas veces son asintomáticos y pueden transmitirla. O sea que en líneas generales el mensaje es con los niños menos riesgo. Y luego en ese subgrupo de niños con patologías asociadas y sobre todo enfermedades inmunomediadas o que estén recibiendo medicación inmunosupresora, efectivamente son pacientes de riesgo. Si te tuviese que dar una respuesta, que no la tengo porque realmente la evidencia es escasa, pero si te tengo que dar mi opinión, yo creo que en principio son de menos riesgo que los adultos en la misma situación. Es decir, un niño inmunosuprimido o con patología inmunomediada asociada, en general tiene menos riesgo que un adulto en esa misma situación, ¿vale? No obstante, no es un riesgo cero y por lo tanto con ese niño pues debemos actuar de una forma
más estricta que con otros niños, ¿vale? Pero yo creo que esa es un poco la idea. Los niños en general tienen un pronóstico muchísimo más benigno con esta enfermedad, solo que en ese subgrupo de pacientes pues tenemos que estar más atentos. Entonces, la actuación de los padres en este sentido tendría que ser, claro, porque hablamos antes, ¿no? Nosotros nos conocemos, los padres nos guiamos un poco más de lo que nos dicen los profesionales, porque hay niños que son muy pequeños que realmente no te saben explicar cómo se encuentran, ¿no? ¿Cómo proceden ellos? ¿Cómo proceden los padres? Claro, yo creo que aquí por eso os digo que es muy difícil generalizar. Al final hay niños que tienen uveitis que son muy agresivas, muy graves, en las que un brote más puede significar muchas complicaciones y mucho deterioro estructural. Entonces ahí quien mejor sabe la situación de ese niño es el médico que le está llevando, ¿no? En líneas generales yo creo que si el niño no tiene enfermedad, no tiene COVID, ni tiene sospecha de tenerlo. En líneas generales, si el cuadro que tiene de base es un cuadro agresivo, yo creo que la idea que va a tener el oftalmólogo va a ser mantener el tratamiento. Si el cuadro que tiene ese niño no es tan agresivo, pues a lo mejor es un candidato a que se pueda reducir medicación, ¿no? Si el niño en un determinado momento se infecta, si tiene la enfermedad, entonces pues yo creo que es un poco actuar en una línea parecida a lo que sucedería con los adultos, pero siempre teniendo ese mensaje que yo creo que es tranquilizador de que el riesgo en el niño siempre va a ser muchísimo menor. Vale. Bueno, luego ahora te iba a preguntar que en caso de un paciente con uveitis que diésemos positivo en coronavirus, ¿cómo debíamos actuar? Pero tal y como ha ido toda la conversación, creo que todo esto ya ha quedado como un poco más, ya ha quedado resuelta la duda. Y entonces te pasaría a preguntar que he oído hablar que el COVID, una vez pasas el COVID, se produce una inmunidad. Primero, si esto es cierto. Y segundo, si lo fuera así, los pacientes que estamos inmunodeprimidos también tendríamos esa inmunidad al igual que otro paciente que no lo está. O sea, nos afectaría igual. Si realmente esa inmunidad fuera real, ¿nos afectaría de la misma manera? Bueno, digamos que, y tenéis que disculparme que vuelva a ser un poco político al respecto, es decir, que no os puedo dar una respuesta muy definitiva porque el nivel de evidencia no es tan grande, pero como realmente lo que me interesa es que, bueno, sepáis mi opinión y en este sentido me gusta mojarme, pues os doy mi opinión. Yo creo que respecto a COVID, la idea es que a día de hoy no se sabe si la enfermedad va a inducir una inmunidad completa o incompleta o incluso si no va a producir inmunidad. Me explico. Inmunidad completa significaría que tú ya no eres susceptible de poder volver a tener COVID. Inmunidad incompleta significaría que tú sí eres susceptible de volver a padecer COVID, pero que vas a tener una enfermedad mucho más leve que si la padecieses de nuevo, es decir, si no hubieses tenido esa inmunidad, y además vas a tener muchísimo menos riesgo de contagiarla. E inmunidad, y que no desarrolles inmunidad significaría que efectivamente es como si pasases otra vez a cero y pudieses volver a infectarte como cualquier otro hijo de vecino. La idea con el COVID es que probablemente la inmunidad que vas a desarrollar es una inmunidad, al menos inicialmente, incompleta. Es decir, puedes volver teóricamente a infectarte, pero en teoría la enfermedad va a ser muchísimo más leve y el riesgo de que tú infectes a otras personas va a ser muchísimo más bajo, ¿vale? Esa es un poco la hipótesis en la que la mayor parte de la comunidad científica se sitúa ahora mismo. ¿Cómo se va a comportar, digamos, el sistema inmune en un paciente inmunosuprimido? Es una incógnita. Es decir, igual que es una incógnita con respecto a cómo se va a comportar en la enfermedad, presuponemos que peor, pero realmente tampoco hay tanta evidencia. Tampoco sabemos cómo se va a comportar respecto a la inmunidad. Es decir, presuponemos también que peor, es decir, presuponemos que esa parte de inmunidad incompleta va a ser todavía más incompleta en el paciente inmunosuprimido, pero no hay una respuesta clara al respecto. En todo caso, si ya se ha padecido COVID, yo creo que la idea con la que hay que quedarse es que puede ser que la volvamos a padecer, pero en todo caso que va a ser más leve. O sea, la comparación sería, inmunidad completa sería como pasar una varicela, ya la has pasado, no la vas a volver a pasar.
Una inmunidad media sería como la gripe, ¿no? En la que ya tenemos, nuestro cuerpo está como ya acostumbrado al virus y lo pasamos, lo sufrimos, pero sí que existen casos graves en que la gripe puede ser peligrosa, pero generalmente pues estamos medio adaptados, ¿no? Y luego sería pues eso, sería como ver de nuevo al bichito otra vez cuando lo volvamos a ver. Esa sería, Bueno, ¿no? el ejemplo de la gripe no es bueno por una razón, te explico. El Sí. tema es que la gripe, en el fondo, lo produce un virus, no es exactamente así, pero en general lo produce un virus que es el influenza, que el problema es que cada cierto tiempo muta, ¿vale? Mm. Entonces, cuando nos vacunamos para la gripe, nos vacunamos para esa determinada cepa vírica y esa mutación. Por eso, esa vacuna que nos ponemos hoy no nos vale para la epidemia de gripe de dentro de 2 años, ¿vale? Porque el virus está constantemente cambiando. Entonces, con el tema del coronavirus, a lo que yo hacía referencia es más a otra cosa, es decir, a que el coronavirus ahora te puede producir un cuadro grave, con neumonía, con ingreso, etc. Si tú desarrollas una inmunidad incompleta y vuelves a tener un COVID, en teoría no vas a tener una neumonía. Vas a tener pues, fiebre, tos, mucho más leve, mucho más corto y en principio sin el riesgo de complicaciones que vas a poder tener si tienes la enfermedad de novo, ¿no? Que es un poco el peligro de todo esto. Es decir, el COVID, para que también la audiencia tenga una idea clara, su peligro no es que sea una enfermedad tremendamente grave en todos los pacientes, no. Solo lo es en un segmento pequeño de pacientes, pero el problema es que si todos enfermamos a la vez, el problema es que ese segmento pequeño al final no deja de ser muy grande, son muchos miles de personas y nuestro sistema sanitario no está preparado para que todos nos pongamos malos a la vez, como tampoco lo está nuestro sistema económico para que saquemos todos el dinero de los bancos, ¿no? O sea que el gran problema de todo esto es que esta enfermedad está provocando que todos enfermemos a la vez. Casi todos vamos a salir bien parados, pero el problema es que esa gente que está grave necesita que la atendamos y que la atendamos con las mejores condiciones posibles. Y si todos lo están haciendo a la vez, va a ser muchísimo más difícil. O sea, que esperamos como agua de mayo una vacuna, ¿no? Bueno, yo no sé si tanto la vacuna. La verdad es que soy muy optimista en un aspecto, que es que probablemente en España ahora mismo hay muchos más infectados de lo que nos dicen los datos oficiales. En función de cuántos sea esos muchos más, es decir, si somos millones de infectados, entonces eso es una noticia fenomenal, porque estaremos muchísimo más cerca de adquirir una inmunidad de grupo, de que una gran parte de la sociedad haya desarrollado una inmunidad al bicho y que por lo tanto no pueda padecer la enfermedad y además tampoco la vaya a transmitir. Luego, yo creo que eso puede ser mucho más positivo y en muchísimo menos tiempo que el tema de la vacuna. Y luego, antes de que llegue la vacuna, que probablemente no llegue hasta dentro de un año probablemente, hay otras opciones terapéuticas que probablemente sean más rápidas, ¿no? Como por ejemplo el tratar a los pacientes con inmunoglobulinas específicas frente al virus desarrolladas por otros pacientes que ya se han recuperado. Esas inmunoglobulinas específicas ya se están probando haciendo extracción de plasma de pacientes recuperados, pero el paso siguiente será no necesitar extraer el plasma de otros pacientes, sino desarrollarlas sintéticamente, que nosotros podamos hacer esas inmunoglobulinas en un laboratorio y que ese tratamiento se le pueda administrar a pacientes que estén muy graves. O sea que yo creo que antes de la vacuna todavía vamos a llegar a pasos intermedios que pueden hacer que la situación sea muchísimo más favorable. Bueno, pues yo creo que ya no nos queda nada más por destripar del coronavirus con la uveitis. Creo que hemos tocado todos los palos. Igualmente, si hay alguien que crea que algo no hemos hablado o nos ha quedado alguna cosa pendiente, el doctor Miguel Cordero nos dijo que dentro de las posibilidades que tenga intentará respondernos también más adelante. Muchas gracias, porque con toda la incertidumbre, los datos que cambian de un día para otro, que algo que está realmente todavía está en el horno, que todavía no se tienen los conocimientos como para poder explicar todo lo que nos has explicado ahora, estamos súper agradecidos, nosotros como asociación, nosotros como pacientes,
y nosotros como personas. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en León. Hombre, por supuesto. Bueno, gracias a vosotros, la verdad es que ha sido un placer. A mí me encanta mi trabajo y me encanta además hablar de cosas tan apasionantes como es esto. Realmente es verdad que tenemos un grandísimo problema, pero también a la vez es un reto grande para nosotros como médicos, como científicos y como personas, ¿no? Ojalá que de esta epidemia salgamos todos bien parados y si no se puede que seamos todos, que seamos la mayor parte y que además esto sirva para mejorar algunas cosas que yo creo que una situación como esta puede ayudar a que las reconsideremos y a que las mejoremos. Y reitero mi disponibilidad y con el resto de socios de vuestra asociación y mi agradecimiento por haber contado conmigo. Muchas gracias.